su hermano. Hágale saber que usted se siente contento de estar aquí. Hágale saber que usted se siente contento. Mire qué hermosa mujer. ¿De dónde te vas a enamorar ahí? Mire qué hermosa mujer que acompaña también hoy, bendiga tu vida. Y es hermoso, amado, el gran tema que ha tomado la iglesia para este tiempo: corazón de discípulo. Para mí es un gran privilegio poder hablar bajo este tema y poder ministrar algo que Dios ha ministrado en mi vida durante estos últimos días y estos últimos tiempos. Y yo sé que todos conocemos que hablar de un discípulo es saber que es un seguidor, es alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. Todos sabemos aquí que somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos aquí? Amén. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Amén. Digo la vida de los que sí son seguidores de Cristo, los que no lo vamos a seguir también esta noche. A su nombre. Y hablar de esta iglesia, de la iglesia de Éfesos, es una iglesia que marca una gran trayectoria, porque el ángel de Dios, o Jesús, le habla a este apóstol, a este discípulo llamado Juan, y lo lleva a aquella isla de Patmos y comienza a hablarles un sinnúmero de cosas. Y todos hemos leído el capítulo 2 y hemos escuchado lo que Dios habla, pero me llama mucho la atención es que cuando el Señor habla a esta iglesia de Éfeso, Dios halaga a su iglesia, porque Dios conoce el trabajo de su iglesia. ¿Cuánto creen eso? A su nombre. Dios conoce el trabajo de sus hijos, Dios conoce el trabajo de sus discípulos, y Dios comienza alardeando esta iglesia. Dios comienza hablando en la iglesia de Éfesos, y me llama mucho la atención, o me enamora a mí escuchar, es que cuando Dios comienza a hablar, Dios habla en primera persona y le dice: yo conozco. Es decir, no te está enviando a decir con un ángel o con cualquier cosa, y le está hablando en primera persona. Él le está diciendo: yo, Jehová, conozco tus obras, porque Dios conoce las obras de sus hijos, Dios conoce la obra de su iglesia, Dios conoce a cada uno de sus seguidores, y por eso Dios se atribuye esto y le está hablando en primera persona, para que estas personas o la iglesia de Éfeso pueda entender que quien está hablando no es alguien que lo ha escuchado de oída, sino alguien que lo conoce de cara a cara y alguien que lo conoce de cerca. Porque cuando hablamos de conocer, hablamos de que hay una relación, hablamos de que hay algo que nos mantiene cerca, algo que nos une. Y eso es lo que Dios quería hacerle entender a la iglesia, que lo que Él le iba a decir, y en decir que yo conozco tus obras, le está diciendo: yo soy que sé cómo tú te mueves, yo soy que sé cómo tú caminas, yo soy que sé las obras que tú haces. Y esto me llama mucho la atención, porque Dios comienza a resaltar la iglesia. Y esta iglesia de Éfeso, déjeme decirle, era una iglesia que a mí me impactó cuando yo leí esto, porque Dios lo primero que le dice es que yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo. Es decir, que era una iglesia que tenía buenas obras, era una iglesia que tenía buen trabajo, era una iglesia que trabajaba incansablemente, porque Dios hablar de un arduo trabajo no significa de alguien que hace poco, sino de alguien que hace mucho. A su nombre sea la gloria. Entonces Dios comienza a hablar, y ellos sabían que habían tenido que hacer un gran trabajo. Quizás esta iglesia era una iglesia que trabajaba tanto que en momentos quizás llegaba a ser exhausta. A su nombre sea la gloria. Pero Dios comienza a halagar esta parte de la iglesia y comienza a decirle: yo los conozco a ustedes, yo conozco esas obras que tú haces, son obras impresionantes. Yo conozco que tú no descansas, tú te desgastas por mí. Imagino a Dios hablando. Ahora, la segunda parte que Dios resalta de su iglesia es la paciencia. Y hablar de la paciencia no se trata de hablar de una resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza,
es que es una iglesia que no podía soportar a los malos. Y esto es muy bueno, porque era una iglesia que rechazaba lo que Dios rechaza. Era una iglesia que no toleraba lo que Dios tolera, su nombre. Era una iglesia que si había que sacar el pecado, lo sacaba. Era una iglesia que donde estaba algo mal, lo hacía, dice la palabra ahí, que luchaba incansablemente por dar a revelar y dar a conocer los profetas falsos, y no descansaba hasta que los mostraba. Es decir, eran cosas buenas de esta iglesia. Y esta iglesia me impacta porque yo digo, wow, es una iglesia que confronta el pecado. Y es algo que le hace falta, quizás, o nos hace falta que podamos confrontar el pecado. Porque tenemos miedo a que la gente se nos vaya, y por eso no queremos hablar muchas veces la verdad a su nombre. Pero la iglesia de Éfeso decía, pase lo que pase, aquí se va a establecer el reino de Dios. Y aquí vamos a hablar la verdad, guste a quien le guste y duélale a quien le duela, su nombre sea la gloria. Porque esta iglesia no descansaba hasta dar a demostrar esto. Y si hablamos de corazón de discípulo, esto es parte de tener el corazón de discípulos. Que tu corazón anda por la casa de Dios. Que la casa de Dios tú tengas celo por ella. Que tú digas, si en mi casa, alabado sea el nombre de Dios, en la casa de mi Padre tiene que moverse las cosas como Él quiere que se mueva, su nombre. Entonces la iglesia está bien, porque es una iglesia que está haciendo lo que Dios quiere que sea. Pero algo me llama la atención aquí, porque hablar de que no pueden soportar a los malos está expresando el celo de una iglesia. Y me recuerda la palabra de David: el celo de tu casa me consume. Y necesitamos que haya hombres hoy que el celo de la casa de Dios les consuma. Que cuando algo esté mal diga, yo no tolero esto, y lo demos a conocer. ¿Sabe por qué? Porque estamos tolerando muchas cosas dentro de la casa de Dios, y lo que no es de Dios tiene que salir a su nombre. ¿Sabes cuál fue el problema de Elí? Es que Elí estaba viendo a sus hijos caminar mal y nunca los corrigió a su nombre. Y el día que Dios decidió pasar factura, lo primero por donde empezó fue por la casa, a su nombre. Y necesitamos que el celo de la casa de Dios vuelva a ver en los corazones de sus hijos. Anda, Dios mío, vamos. Se van a levantar discípulos esta noche. Dame ánimo ahí, muchachos. Se van a levantar discípulos esta noche. Que el corazón va a volver a arder con la casa de Dios. Que van a tener el celo para que la presencia de Dios no se vaya. Van a ser como Pedro, que va a decir, aquí se va a mover Dios. O no vamos a hacer nada que pidió. Ahora mismo, yo no sé cómo vamos a terminar este mensaje, pero yo sé que alguien Dios va a levantar. ¿Sabe qué me llama la atención a mí de la iglesia de Éfeso? Era que en todas estas luchas de los cristianos de Éfeso se habían mostrado los trabajos incansables, y a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar del celo del Señor. Esta era la iglesia perfecta. Esta era la mejor iglesia que yo pude encontrar dentro del Apocalipsis, cuando Dios comienza a hablar de las 5 iglesias. Porque yo dije, wow, Jehová, pero ¿qué pasa con Éfeso? ¿Qué pasa con Éfeso? Es que el problema de la iglesia de Éfeso era algo sencillo. Y usted me preguntará, ¿qué es? Era algo simple. Era algo que quizás para nosotros fuera
gigante. Porque ante todo este trabajo de esta iglesia, ante todo lo que esta iglesia hacía, hermano, no es fácil usted demostrar el pecado de alguien. No es fácil usted revelarle a alguien que es un falso profeta. Vea, usted se echa el mundo encima o se echa a un profeta encima y eso es terrible. Y esta iglesia lo sabe. Porque no le importaba lo que dijera la gente, sino lo que decía Dios. Pero dice en Eclesiastés que las pequeñas obras